starting a brand new series called Lessons from the Deep. Estamos empezando una nueva serie titulada Lecciones de la Profundidad. Now, I'm going to start this in a very simple way. Voy a iniciar eso en una manera muy simple. I got out my children's Bible story book. Yo encontré una cuento de historias para los pequeñitos. I'm going to read this story, this famous story from the children's book today. Voy a leer en principio esta historia de una Biblia de los pequeñitos hoy. So let's just look at it. Maybe you know the story, maybe you don't, but let's look at it from a children's perspective for just a minute. Vamos a ver de los ojos de un niño por un momento. Go to Nineveh, God told Jonah. I'm going to put there it is. Vete a Nínive, le dijo Dios a Jonás. But Jonah ran away. Pero Jonás huyó. He went far away on a ship. Fue lejos en un barco. God knows that Jonah was on the ship. Dios sabía que Jonás iba en el barco. So he sends a big storm. Por lo que envió un gran tormenta. Now the sailors were afraid. Oh, los marineros tuvieron miedo. They threw Jonah into the sea. Lanzaron a Jonás al mar. I love that. Me encanta eso aquí. Then a big fish swallowed him. Entonces un gran pez se lo tragó. God told the fish what to do. Dios le dijo al pez qué hacer. And the fish took Jonah back to land. El pez llevó a Jonás de vuelta a la tierra, and now Jonah went where God said. Esta vez Jonás fue a donde Dios le dijo. Ese es el fin de la historia. This is the end of the story. So we can go home now. Podemos ir. Yeah. Most of us were introduced to the story of Jonah as children from a child's book. La mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de Jonás de un cuento de libro de los niños o de una manera muy simple. Stories like Noah and the Ark, Daniel and the Lion's Den, and Jonah are incredibly popular in children's books. Las historias como el Arca de Noé, Daniel y la Fosa de Leones y Jonás son historias populares en cualquier libro de la Biblia para niños. Jonah is the prophet who runs away and is swallowed by a fish. Jonás es el profeta que huye y es tragado por un gran pescado. For many of us, unfortunately, our understanding of this narrative never goes deeper than a children's storybook. Para muchos de nosotros, desafortunadamente, la comprensión de este narrativo nunca va más allá del nivel de un libro de niños. This past year, I have rediscovered the book of Jonah. Durante el año pasado, he redescubierto el libro de Jonás. To be honest, Jonah is one of the most complicated and multifaceted stories in the Old Testament. Jonás es una de las historias más complicadas del Antiguo Testamento. You have to be willing to sail into deep waters to encounter its treasures. Deben de estar dispuestos a navegar en aguas profundas para encontrar sus tesoros. Por ejemplo, one of the main themes in Jonah is sin, but the book of Jonah never mentions the word sin. Por ejemplo, uno de los temas principales de Jonás es el pecado, pero el libro de Jonás nunca menciona la palabra pecado. Jonah also never mentions arrogance, pride, racism, self-righteousness, toxic nationalism, skepticism, or superiority, but they're all in the book of Jonah. Jonás tampoco nunca menciona la arrogancia, el orgullo, el racismo, el nacionalismo tóxico, el escepticismo o la superioridad moral, pero todo existe en el libro de Jonás. Beneath the surface of the water, there are lessons from the deep that reveal some of our darkest sins.
Sin embargo, bajo la superficie del agua hay lecciones de las profundidades que revelan nuestros pecados más oscuros. And without subtlety or nuance, God takes these deep discoveries and throws them out to the shore. Sin sutilezas y matices, Dios toma esos descubrimientos profundos y los arroja sobre la playa. Also, también, grace is a major theme in Jonah. But grace and mercy are only mentioned one time in the entire book. También la gracia es un tema mayor en Jonás, pero la gracia y la misericordia solo son mencionadas una vez en todo este libro. In his anger, the reluctant preacher says to God in Jonah 4:2, "That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew you are a gracious God and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relenting from disaster," it says. En su ira, el predicador, este profeta le dice a Dios en Jonás 4:2, "Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso," aquí está, "y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes." While God's most famous characteristics are only communicated once, his grace and mercy are present in every page of this story. Mientras que las características más famosas de Dios solo son comunicadas una vez, su gracia y su misericordia están presentes en cada página de esa historia. The book of Jonah is so much more than a simple fish story. El libro de Jonás es mucho más que una simple historia de peces. So who is Jonah? ¿Quién es Jonás? Jonah is an Old Testament prophet, okay? Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Now these prophets were people used by God to communicate God's message. Jonah was not like a pastor or a preacher. I worked on this sermon. I looked at prophets in the Old Testament received direct messages from God and shared those with others. Mira, no es un predicador, porque los pastores, yo estaba estudiando mucho para preparar este mensaje de la Biblia. Yo quiero compartir su palabra, pero yo estoy estudiando mucho. Los profetas están recibiendo un mensaje directo de Dios, están compartiendo a los demás. Ese es el rol, el papel de los profetas. While some of these messages predicted future events, most prophets did not foresee the future or possess supernatural insight. Mientras que algunos mensajes predecían eventos futuros, la mayoría de los profetas no pronosticaban el futuro ni poseían visión sobrenatural. But almost every Old Testament prophet was called by God, and this phrase, "the word of the Lord came to," was commonly used to identify them. Now, mira, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento eran llamados por Dios, y la frase "y la palabra del Señor vino a quien fulano mengano" era usada comúnmente para edificarlos. Most prophets delivered messages to God's people, and on a few occasions communicated messages about other nations. Muchos profetas entregaron mensajes al pueblo de Dios, y en pocas ocasiones comunicaron mensajes acerca de otras naciones. Many prophets led hard lives, delivering messages people did not want to hear at the risk of their lives, families, and comforts. Muchos profetas llevaron vidas duras, entregando mensajes a gente que no querían oír, y el riesgo a sus vidas, a sus familias y sus comunidades. Now let's listen to the beginning of the story of Jonah in Jonah 1 through 3. Escuchen el principio de la historia de Jonás en capítulo 1 hasta 3. Now the word of the Lord, there's that common phrase. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying,
Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee from Tarshish, from the presence of the Lord. Ahora en español, la palabra del Señor, aquí está esta frase. La palabra del Señor vino a Jonás, esto significa que él es un profeta, hijo de Amittai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. First, the phrase, now the word of the Lord came to Jonah. Clear indication he's one of God's prophets. Perdón. Primero la frase, la palabra del Señor vino a Jonás, es una indicación clara que él es uno de los profetas de Dios. Now, many people, however, misinterpret this as Jonah's first call to be God's spokesman. Sin embargo, mucha gente malinterpreta eso como la primera llamada a Jonás a ser un portavoz de Dios. Well, we don't have a lot of details about the life of Jonah. There's one other reference to him in 2 Kings 14:23 through 25. Mientras que no tenemos muchos detalles acerca de la vida de Jonás, hay otra referencia a él en 2 de Reyes 14:23 hasta 25. And I'm going to warn you, there's a lot of weird Old Testament names in this one. Y voy a avisarles que hay muchas palabras difíciles aquí en este pasaje. Listen to what it says. In the 15th year of Amaziah, son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria. This is in northern Israel. And he reigned 41 years. He did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that's his father, which he made Israel to sin. He restored the border of Israel from Lebo Hamath as far as the sea of Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel, here it is, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, who was from Gath Hepher. En el año 15 de reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar. Reinó en Samaria, este es el norte de Israel, 41 años. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, ese es su papá, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamath hasta el mar de Arabá. Según la palabra, aquí está, según la palabra del Señor, que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gath Hepher. This passage in 2 Kings tells us that Jonah has been a prophet for some time. Este pasaje de Segundo de Reyes nos dice que Jonás ha sido un profeta por algún tiempo. He effectively brings the word of God to this King Jeroboam II. Él trae la palabra del Señor efectivamente al rey Jeroboam número 2, or segunda. And even though the king is clearly a wicked man, Jonah delivers God's message to protect the people of Israel, and Jeroboam obeys. Aunque el rey claramente es un hombre malo, Jonás le lleva al mensaje de Dios para proteger el pueblo de Israel, y Jeroboam obedece. It seems that Jonah has no problem obeying God's call when it benefits his own people. We'll get back to that later on in this message series. Parece que Jonás no tiene ningún problema en obedecer el llamado de Dios cuando beneficie a su propia gente. Vamos a regresar a este tema en los siguientes mensajes. Now, in the book of Jonah, the word of the Lord comes to the prophet again, but this time it's different.
En el libro de Jonás, la palabra del Señor viene al profeta otra vez, pero esta vez es diferente. Listen to Jonah 1, verse 2 again. Escucha Jonás 1, 2, otra vez. Arise, go to Nineveh, not Israel, but go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me, God says. Levántate y ve la gran ciudad de Nínive. No a Israel, pero a Nínive. Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. First, the word of the Lord is not for Israel, but for Nineveh. Primero, la palabra del Señor no es para Israel, sino para Nínive. Nineveh is the capital of Assyria, the greatest threat to God's people in their day. Nínive es la capital de Asiria y la amenaza más grande al pueblo de Dios en este tiempo. They are an Old Testament version of a terrorist state. Ellos son la versión de un estado terrorista en el Antiguo Testamento. He's not called to send an email or join a WhatsApp chat. He is called to go to his enemies. Jonás no está llamado a llevar un email o unirse en WhatsApp. No. Él es llamado a ir a sus enemigos. And next, he's called to confront the wickedness of the Ninevites. Segundo, es llamado a enfrentarse a la maldad de los Ninevitas. On occasion, prophets were called to speak against other nations, but they were never called to do this in person. En ocasiones, los profetas eran llamados a hablar en contra de otras naciones, pero nunca fueron llamados a hacerlo en persona. If life was already difficult for God's prophets, this is a death sentence here. Mira, si la vida era difícil para los profetas de Dios, eso era una sentencia de muerte. Imagine if you were called in 1942 to go to Berlin and to announce the wickedness of Hitler and the Nazis. That's the feeling that we get here. Imagínense si ustedes fueran llamados en 1942 para que fueran a Berlín a denunciar la maldad de Hitler y los nazis. Eso es el sentimiento que hemos visto aquí. Or today, imagine if I gave Juan here, if I gave you a ticket to go to North Korea to talk about Jesus. Si estoy dándote un boleto a ir a Corea Norte para platicar acerca de Jesús allá. This is a land where owning a Bible or just meeting for worship is a serious crime in North Korea right now. Mira, imagínense eso porque en Corea Norte ahora es un crimen serio solo para ser dueño de una Biblia o para reunir para alabar al Señor. Ahora están pensando en este llamado de Jonás. Now you can understand and get the sense of this calling of Jonah. And understandably, Jonah runs. Jonás huye. God tells him to go to Nineveh, and Jonah travels the opposite direction. Dios le dice vaya a Nínive y Jonás viaja en la otra dirección, apuesta. Before we can move on to the adventures of the great storm in the sea, being eaten by a great fish, confronting a wicked kingdom of the east, there is an incredible truth in these first three verses. Antes de que podamos movernos a la aventura de la gran tormenta en el mar, ser comido por un gran pescado o enfrentarnos al reino malvado de este, hay una verdad increíble en esos primeros tres versículos. Something lurking beneath the deep here, if we stop and look long enough. Hay algo que está aquí en la profundidad, bajo la superficie, si nos detenemos y miramos lo suficiente. Guys, from the beginning of this story, God defines the nature of our sin. Desde el principio de esta historia, Dios define la naturaleza del pecado. Now remember, Jonah is created and called to be God's prophet. Recuerda que Jonás fue creado y llamado a ser profeta de Dios. So when he rejects the word of the Lord, it's not just simple disobedience. Cuando él rechaza la palabra del Señor, no es simplemente desobediencia.
Jonah is rejecting who he was created to be. Jonás está rechazando quien él fue creado a ser. He defines his life and purpose not based on God, but his own desire. God, you want me to go this way? I'm going that way. Él define su vida y su propósito no basado en Dios, sino sus propios deseos. Dios está mandándome ahí, me voy a otra dirección. Guys, think of the first sin recorded in the Bible. Piensa acerca del primer pecado grabado en la Biblia. What was the sin of Adam and Eve? ¿Qué fue el pecado de Adán y Eva? Huh? Desobediencia, pero ¿en qué forma? So it was disobedient, but in what form? What were they tempted to do? ¿Qué fue su tentación en el pasaje en Génesis? Huh? Comer la fruta. Eat the fruit, right? That's what we all believe, right? And that was the temptation. Esta fue la tentación, but it's interesting. After questioning the word of God and the character of God, the serpent tells them if they eat the fruit, they'll become like God. They'll become something different. Después de poner en duda la palabra y el carácter de Dios, la serpiente les dice que si ellos comen la fruta, serán diferentes, serán como Dios. They sin by rejecting God's purpose and choosing their own. Ellos pecan rechazando el propósito de Dios y eligiendo el suyo propio. Jonah reminds us, I'm going to put this up on the screen. Jonah reminds us that sin is a life built on anything else other than God. Jonás nos recuerda que el pecado es una vida construida en cualquier cosa que no sea Dios. Most of us define sin in terms of morality and rules. La mayoría de nosotros define el pecado en términos de moral o reglas. Like Adam and Eve eating the fruit, or Jonah running from God, al igual de Adán y Eva comiendo la fruta, o Jonás huyendo de Dios. I guess for years I was a youth pastor. Por muchos años yo era un pastor de jóvenes. And I would often share about Jesus, his sacrifice, and how he invites us to receive his salvation. A menudo compartía acerca de Jesús con los jóvenes, el sacrificio de Jesús y cómo él nos invita a recibir su salvación. I would often get responses asking, for example, if they had to give up their music if they accepted Jesus. Recibía respuestas preguntando si voy a recibir Cristo, tengo que dejar mi música, porque yo no quiero. Would I have to stop having sex with his girlfriend if he becomes a Christian? Tendrían que parar de tener sexo con su novia si volvía cristiano. You have to read the Bible or go to church if they follow Christ. Tenían que leer la Biblia o ir a la iglesia si seguían a Cristo. Now here's what I want to tell you. Most of their responses reveal their understanding of faith and sin is based on morality or following a certain set of rules. Lo que la mayoría de sus respuestas revelaban era que su entendimiento de fe y pecado estaba basado en solo moralidad o seguir un cierto sistema de reglas. Guys, many people reject Christianity because they believe it means rejecting themselves. Mucha gente rechaza el cristianismo porque creen que significa rechazarse a sí mismos, but it's the opposite. Es el opuesto. Turning to God is to receive your authentic self, how God created you to be. Volvernos a Dios es recibir nuestro auténtico ser como Dios nos ha creado. While sin builds on our own destructive desires, faith leads us to discover who we're created to be. Mientras que el pecado construye sobre nuestros deseos destructivos, la fe nos lleva a descubrir quiénes fuimos creados a ser. Now please hear me, escúchame bien. Disobedience to the Ten Commandments, the Great Commission, or any other part of the Bible is a sin. Óigame, porfa. La desobediencia a los 10 mandamientos, por ejemplo, o la Gran Comisión, o cualquier otra parte de la Biblia, es un pecado. Repitan, es un pecado.
It's a sin. Es un sin. While Jonah reminds us our disobedience to God, God's word is often symptomatic of a deeper rejection of our identity. Lo que Jonás nos recuerda es que nuestra desobediencia a la palabra de Dios es a menudo un rechazo sintomático de nuestra identidad. And guys, it's so subtle. Es tan sutil. Guys, in his day, listen, in his day, Jonah is probably known as a man of faith. En su día, en esta escritura, Jonás probablemente era conocido como un hombre de fe. He's a messenger for God. Es un mensajero de Dios. If Jonah was in church today, he'd probably be a deacon, Daniel, or a Bible study leader, Mavil, or a pastor. Pastor? Si Jonás estuviera en la iglesia hoy en día, él probablemente sería un diácono, un líder de un estudio bíblico o un pastor. But when the word of the Lord comes to Jonah, his response reveals a deeper, undetected sin. Pero cuando la palabra del Señor viene a Jonás, su respuesta revela un pecado más profundo que no está detectado. What does a life centered on God look like? ¿Cómo es una vida centrada en Dios? Colossians 2, 6 and 7 is a really good place to start. This is where we're going to kind of conclude today. Colosenses 2, 6 hasta 7 es un buen lugar para comenzar con este entendimiento, cómo se ve una vida centrada en Dios. Listen to the word of God. Escucha la palabra. It says, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, viven ahora en él, arraigados y edificados en él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. There are three characteristics I just wanted. These are not all of them in the entire Bible, but it's a really good place to start. Hay tres características aquí. No es la pantalla completa, pero es un buen lugar como iniciar or empezar. First, receive Jesus, not just a set of rules or a moral code. Tenemos que recibir a Jesús. No solamente un conjunto de reglas, un código moral. God invites us to an authentic relationship with him through Jesus. Dios nos invita a una relación auténtica con él a través de Jesús. This is where a life built on Christ begins. Aquí es donde comienza una vida edificada sobre Cristo. My fear, mi temor, is that someone listening today is following a set of rules, but you don't really know Jesus. Mi temor es que alguien está escuchándome hoy. Ustedes están siguiendo, cumpliendo un juego de reglas o los 10 mandamientos, pero no tienes una relación con Cristo. Número dos, be rooted in your faith. Sean arraigados en su fe. Grow in love with God and his word. Crece en el amor a Dios y a su palabra. How can you say you love God but you don't love his word? ¿Cómo es posible que está diciendo que amas a Dios pero no su palabra? Do you love him more today than yesterday? Last month or last year? ¿Lo amas más hoy que ayer, el mes pasado, el año pasado? I know sometimes in our relationship with God, sometimes God leaves us in desert and dry places. A veces cuando Dios nos deja en lugares de desierto para conocerle más, sometimes our relationship with him seems distant. A veces cuando nuestro amor y relación con Dios parece distante.
But are you growing? Pero estás creciendo en Dios. The other thing I get from this passage is we got to live for His glory. Debemos vivir por su gloria. Guys, houses are built to be lived in. Las casas están hechas para ser habitadas. Hearts are built as a residence for the Holy Spirit. Los corazones están construidos como una residencia para el Espíritu Santo. But the question is there any room in your heart for God? Pero la pregunta es, ¿hay lugar para Dios en su corazón? What's obvious here is Jonah's life doesn't have much room for God. La vida de Jonás no tiene mucho espacio para Dios. Is your life built on God's design and God's purposes? ¿Están sus vidas construidas como el diseño y los propósitos de Dios? And guys, I'm not asking you if you believe in His existence. No estoy preguntando si creen en su existencia. I'm asking if He's the center of your world or if you're just trying to make God fit your own agenda. Estoy preguntando si Él es el centro de su mundo o si están tratando de hacer que Dios quepa en sus agendas. Oremos, por favor. Let's pray together.